Espero que cada uno de vosotros haya cogido el eslogan que hemos considerado importante para esta jornada. Hacer algo con amor y creatividad poniendo el alma en ello. Y esos son cada uno y cada una de nuestros colaboradores profesionales. Ponen el alma en ello. Cada uno de ellos atiende a nuestros estudiantes del centro asociados que van de práctica, ya sea de educación social, de pedagogía, de psicología, trabajo social, y lo cual le agradecemos muchísimo. Presentaros esta mesa tan de lujo que tenemos hoy aquí, que nos van a contar de primera mano y desde luego desde el propio campo de trabajo, pues cada una de los matices que viven en esos centros y que viven los estudiantes. Presentaros, en primer lugar, tenemos con nosotros a Isabel Montero Hernández. Ella dice que su vida profesional la ha desarrollado en el ámbito de la docencia, en programas de empleo y formación y en el marco de los servicios sociales del Ayuntamiento de Bormujos. Y entre sus funciones destaca la educación familiar, la coordinación de programas socioeducativos, intervención en casa de asentismo escolar, y desde 2016 pues coordina el proyecto Ciudades Amigas de la Infancia, intentando hacer visibles los derechos de la infancia y la adolescencia en el municipio. Muchas gracias, Isabel, por estar aquí con nosotros. A su lado se encuentra Javier Caballero Núñez. Javier cuenta de sí mismo y dice que desde siempre tuvo una profunda vocación social. No fue un estudiante excelente, quizás por el modelo educativo, porque piensa que siempre destacó por su implicación personal, flexibilidad y capacidad de aprendizaje. Se licenció en psicología, aunque nunca ejerció como psicólogo, salvo en los tiempos en los que vivió en Argentina. También nos comenta que dice hacerlo en su propia casa para atender las necesidades y problemáticas de sus propios vecinos. Esa labor de solidaridad y de altruismo. Clínico colegiado, ha trabajado con enfermos mentales, con ancianos, drogodependientes, pero sobre todo con jóvenes en riesgo de exclusión social. Y sus familias, discapacitados físicos y psíquicos, y cada experiencia ha resultado ser enriquecedora. Cuenta además con una formación adicional en terapia sistémica, en competencia social y en terapia asistida con animales, caballos y perros. Y su faceta de escritor, que le lleva a analizar la sociedad desde el punto de vista más vulnerable y de los desfavorecidos. Un incansable defensor de la empatía y el optimismo, y crea en un mundo igualitario y multicultural. Y ahora también compañero de estudios de la UNED. Porque la UNED engancha, ¿verdad? A su lado tenemos a José Edgardo Rivera Pérez, en la actualidad, desde hace 4 años, psicólogo de la Asociación Danza Móvil, realizando funciones como técnico de proyectos, en especial de intervención con familias, de voluntariado, formación y calidad, y con anterioridad directivo de distintos centros de personas con discapacidad y de personas mayores. Muchas gracias, José, por estar aquí también. A su lado tenemos a Álvaro, que también vamos a presentar un perfil personal de su trayectoria. Álvaro, aparte de estar aquí hoy con nosotros, él está colaborando en la asociación Entre Amigos, y también, lo que se me había deciros, que Javier también está en la asociación Ateneo, Fundación Atenea. La Fundación Atenea desarrolla distintos proyectos, él viene personalmente a explicar cómo él se desarrolla y trabaja, pero sí colabora con esta fundación en distintos programas que ya nos hablará él a lo largo de su intervención. Álvaro Gómez Cobian, diplomado en Educación Social por la Universidad San Pablo de la Vide, San Pablo, por la Universidad Pablo de la Vide, realizando sus prácticas profesionales en la UTS de la carretera Carmona, en la Calzada de Sevilla. Más de 10 años de trabajo en la asociación Entre Amigos.
empezando desde lo más básico a formar parte de la actual Junta Directiva desde noviembre de 2007. Y en un aula matinal ha pasado por varios puestos y proyectos, generalmente encaminado a la relación con los centros educativos de la zona, con los proyectos de erradicación del asentismo escolar, actividades extraescolares, coordinación de las 5 escuelas de verano, que la entidad celebra en el Polígono Sur, y este año coordina el proyecto de Igualando al Sur, de intervención comunitaria en varias plazas de la barriada Murillo del Polígono Sur. Si le veis trabajando ahí en su zona, le veis siempre corriendo, súper activo y atendiendo 1001 cosas a la vez, ¿verdad? A su lado tenemos también, que las hojas se me han cambiado de posición, a nuestro compañero Marco Antonio Navarro Maldonado, que comenzó su andadura en 1979. Desde entonces ha trabajado en el ámbito residencial y comunitario, los últimos 26 años centrado en la adolescencia, sus dificultades y potencialidades, intervención grupal, con adolescentes, con diversos enfoques de trabajo intenso, asentismo, orientación educativa a familias, desde el relato de la cobertura de necesidades en la vida cotidiana. Pues igual, muchas gracias, Marco Antonio, por estar aquí y hacernos partícipe de toda esta experiencia. David Rosendo Ramos es un profesor con más de 12 años de experiencia en el sector educativo. Ha trabajado en distintos centros educativos como coordinador de proyectos y en la Administración Educativa Regional Andaluza, llevando diversos temas relacionados con la formación, la innovación y los planes estratégicos. Ha intervenido en la elaboración del marco legislativo, planes educativos, y ha pertenecido a grupos de expertos andaluces nacionales y europeos. Ha impartido charlas y conferencias por España y en algunos países de Europa sobre aspectos educativos, y ha trabajado para academias de formación docente y trabaja para el mundo editorial. Es evaluador de proyectos europeos del Ministerio de Educación de España y tiene una amplia formación y conocimiento de la normativa educativa, ya que ha pertenecido a tribunales y comisiones de valoración y gestión académica. También ha sido responsable nacional de una organización de acción solidaria en España y pertenece a diferentes entidades, diferentes entidades y colegios profesionales. Mantiene una vinculación en el mundo universitario, pues a través de la pertenencia a un grupo de investigación, y ha publicado varios artículos y congresos nacionales e internacionales, y además es director de un centro, y además tutor de prácticas, y muchas otras cosas más, no solo de nuestro compañero, que muchas gracias, David, por estar aquí con nosotros. Fijaros la mesa que se nos presenta. Se nos presenta una mesa de expertos potente, que conoce muy bien la función y el desempeño que se realiza en cada uno de estos centros de práctica. Aquí es donde podéis coger esa panorámica clara y evidente de lo que es el desarrollo de unas prácticas profesionales, ¿verdad? Bueno, es verdad, Ana, tienes razón que se cae el estilo. Pero bueno, como tenemos este otro micro que lo vamos a usar... ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ahora. Lo vamos a pasar a nuestros componentes de la mesa para que ellos puedan ir interviniendo. Bien, distintas áreas en las cuales se está trabajando y se desarrolla estas prácticas. El área sociocultural, socioeducativa, el área social, sociolaboral, atención a personas inmigrantes de otras etnias, de familia, área de atención a menores, de la mujer, de personas con discapacidad, atención a personas mayores, la sociedad de la información y también atención en la sociedad de la información. Bien, muchas áreas que trabajar y muchas áreas en las cuales nuestros profesionales y expertos pues tienen bastante conocimiento. Esta mesa está interesada fundamentalmente en conocer pues todas esas experiencias. Y ahora yo les voy a lanzar unas preguntas que ellos van a ir pasando el micro y van a aportar. Luego vamos a abrir, espero que nos dé tiempo a abrir un debate que nos va a enriquecer muchísimo ese momento de diálogo en el cual podamos compartir opiniones, dudas y supongo que muchas cuestiones que tenéis en el tintero. Cada participante
se le va a dar la palabra y va a hablar sobre la intervención. La intervención está relacionada con su opinión sobre la relación entre la universidad y la empresa en materia de prácticas profesionales. Y nuestra primera pregunta que vamos a lanzar en esta línea es: ¿qué le parece? Y lo vamos a hacerlo en orden, que vamos a hacer, estamos organizados para pasarnos el micro. ¿Qué le parece esta línea de acción y colaboración? Es una pregunta que lanzamos ahora, pero que previamente cada uno de ellos le vamos a dejar un pequeño espacio para que haga una presentación formal de lo que es el desarrollo de su práctica y de su centro. Vamos a empezar por Isabel, que necesita pasarse aquí, ¿verdad? En principio, sí puede ser. Claro, por supuesto que sí. Bueno, hasta cierto punto, sí. Con el micro. A ver, yo es que me he preparado un pequeño power y quizás podría también prescindir de él, pero no es. A ver, yo me voy a presentar, soy la educadora social del Ayuntamiento de Bormujos. Bormujos es un municipio muy cerquita, muy próximo a Sevilla capital, y he seguido un poco el desarrollo que he seguido en estas diapositivas. Tiene un poco que ver con el desarrollo como yo planteo las prácticas cuando vienen los alumnos. No sé si me escucháis, ¿se escucha bien? Sí. Sí, primero las prácticas de... Entonces, bueno, como suelo empezar con mis alumnos para que conozcan un poquito el entorno, la realidad social en la que vamos a intervenir, ¿no? Evidentemente la realidad social es muy cambiante y yo lo que pretendo es que conozcan dónde nos desenvolvemos. Es un pueblo con unas características determinadas, es un pueblo que forma parte de una zona comarcal que posiblemente conozcáis todos por proximidad a Sevilla, que es el Aljarafe. Es un pueblo que ha crecido mucho, en Alsaraf, ¿no? El Balcón de Sevilla, ¿no? Un pueblo que tiene unas características muy peculiares, ¿no? Una comarca, ¿no? Muy peculiar. ¿Qué ocurre en concreto que ha ocurrido en nuestro municipio? Que ha habido una expansión demográfica muy grande. Prácticamente se ha triplicado la población 10, 12, 15 años, o quizás 20 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es de los municipios, los aspectos demográficos han evolucionado muchísimo y es de los municipios, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, somos de los 5 municipios de la provincia de Sevilla con un elevado número de población menor de edad, infantil y juvenil. Entonces, ahí tenemos una población con la que nosotros vamos a trabajar, evidentemente, que es casi la diana de nuestra intervención, ¿no? Es un pueblo que ha tenido una transición, es un pueblo agrícola, que le da unos matices muy significativos a los bormujeros y bormujeras. Son personas muy sanas, son personas muy nobles, aunque el pueblo ha crecido muchísimo, pero se nota la categoría que te da de hecho, Bormujos era el pueblo que suministraba de frutas y de verduras a Sevilla capital. Eran todos agrícolas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que evidentemente con toda la expansión urbanística, el pueblo cambia ese matiz y la dedicación agrícola prácticamente se ha eliminado, pero a mí me gusta hablar un poco de esta cuestión antropológica que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con la aceituna, que tiene que ver toda esa cultura que hay en torno a la realidad del municipio en el que nos movemos, ¿no? Una vez que yo suelo hacer con mi alumno en práctica, bueno, pues que se mete, que biche, que vea el municipio, en qué contexto, población y todos los demás indicadores que ustedes hoy imagináis, ¿no? Después pasamos eso al entorno laboral, y el entorno laboral de un ayuntamiento, de verdad, yo os voy a dar un baño de realidad,
El entorno laboral de un ayuntamiento es tremendo. Yo me he buscado este dibujito en una máquina. Es una maquinaria tan sofisticada y a la vez tan compleja y que yo personalmente me cuesta trabajo adaptarte, porque daros cuenta de una cosa, nosotros, yo entiendo que otros compañeros que van a trabajar, que están en otros municipios de otras características, pero nosotros hemos pasado de depender de Diputación Provincial a funcionar de manera autónoma. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que estamos en esa transición. Quiere decir que si yo, en el marco de una convocatoria pública de un programa de prevención de absentismo, yo presento una solicitud, ¿vale? Tengo que hacer el seguimiento de todo el proceso. Tengo que subsanar si algo me falta. Una vez que se aprueba la solicitud, se firma convenio, pero eso pasa al departamento de secretaría. Pero después, una vez que se firma, pero después viene la realidad, que es que yo tengo que ejecutar el proyecto. Ejecutar el proyecto supone invertir el dinero, el presupuesto que tengo. Y entonces me tengo que estar codo con mis compañeras de intervención, con el departamento de intervención. No quiero desanimar, porque es verdad que yo reconozco que me he convertido, lo digo un poquito más adelante. Lo siento, pero creo que en mi función ahora mismo, mi trabajo se ha burocratizado mucho. Me he convertido como, cada vez estoy más en un nivel intermedio de gestión y sobre todo promoviendo, gestionando, y he perdido un poco lo que he hecho todo este tiempo atrás, que es el contacto directo con alumnos, con menores. Eso lo he perdido, ahora lo desempeñan otras personas. Pero bueno, creo que es mi misión en este momento y en ese punto estoy, ¿no? Si aterrizo en el entorno laboral, pues me vengo en concreto a los servicios sociales comunitarios y estamos en una administración pública. El contexto, el marco jurídico es determinante, ¿no? En ese sentido, tenemos una ley que se derogó y una ley nueva que no está desarrollada. Entonces tenemos una nueva legislación, pero seguimos con el modelo anterior. Y esa es nuestra realidad. Toda la normativa complementaria que se maneja en los servicios sociales como administración pública es compleja, daría lugar a... porque tenemos que estar al día con toda la legislación de dependencia, con toda la legislación, por supuesto, de menores. Si os soy sincera, a mí me cuesta muchísimo trabajo, prácticamente es que no te da tiempo a actualizarte de todos los cambios legislativos que hay. No obstante, bueno, pues tenemos cursos de formación, compartimos y hacemos todo lo que podemos, pero que el contexto jurídico cuando estamos en una administración pública es fundamental. Y yo en concreto soy personal laboral, yo no soy funcionaria. Yo entiendo que a los funcionarios se les exige todo un camino donde las cuestiones legales son muy importantes, a nosotros se nos presuponen, pero es cierto que tenemos que hacer un esfuerzo bastante grande en ese sentido. Voy a ser breve. Sigo aterrizando y bueno, mi día a día, ¿no? Le he llamado a esta diapositiva. Mi día a día son una serie de programas básicos, que es el programa de atención familiar, el CORE, el programa básico. Formo parte del equipo de atención a menores, que esto daría, bueno, pues para una charla y bastante más, ¿no? El programa de atención a la familia, todos los casos, todas las situaciones en las que hay un menor que está viendo en peligro sus derechos, sus necesidades básicas, pues de alguna manera llega a servicios sociales. Entonces, bueno, pues ahí hacemos una labor bastante interesante, ahí tenemos unas funciones específicas, ¿no? Como educadora, y realizamos sobre todo detectamos situaciones de riesgo y valoramos posibles situaciones de riesgo de los menores. Evidentemente también realizamos intervención y derivación a otros programas especializados. Programa socioeducativo, coordino el programa de prevención de absentismo y ahora estoy trabajando, que es quizás lo más interesante y lo apunto así como matiz, en el tema de los derechos de la infancia, ¿no? Intentando que los menores participen, que nos digan. Ahí los educadores sociales cumplimos una misión muy, muy interesante, porque nosotros somos dinamizadores. Todo lo que supone transversalidad de trabajar con muchas delegaciones es que es algo que llevamos innato.
Entonces a nosotros no nos cuesta trabajo de sentarnos con el maestro, con el sanitario, con el interventor para el tema de presupuesto. Hacer trabajos transversales es algo que tenemos en ese sentido una capacidad, y en eso estamos, intentando realizar una implementación de los derechos de la infancia, que participen los jóvenes. Y bueno, pues el proyecto de asentismo, si después puedo compartir alguna experiencia, nosotros trabajamos un programa muy interesante, sacamos a los niños del aula, y de hecho este año la convocatoria nos dice delegación, hay un error, Susana, usted, porque el horario está mal, lo que usted me está proponiendo se hace en horario lectivo. Yo pensé, digo, no, lo rechazan seguro, y justifiqué, digo, no, mire, disculpe usted, pero esto lo justifiqué en un informe. Nosotros sacamos a niños que van a abandonar sus estudios y se vienen durante 2 horas a actuaciones que hacemos desde el ayuntamiento en educación, en valores, en hábitos, en hábitos sociales, habilidades sociales y en otra serie de cuestiones. ¿Se terminó? Bueno, por ahora solo. Sí. Es igual. Sí. A continuación pasamos la palabra a Javier, y nos va a contar un poquito la presentación de lo que hace y demás. Aunque entremos después en la pregunta. Ya tenemos una ahí en la mente para poder trabajar. ¿Tema de pregunta? No. Presentación igual que ella de lo que hacemos y lo que desarrollamos. Bueno, yo trabajo en un programa en Polígono Sur que se llama Antena de Riesgo, para la Fundación Atenea de Sevilla. Es un proyecto que trabaja con jóvenes entre 12 y 21 años y las familias. Vamos, que al final trabajamos con todo tipo de edades. Luego en las familias entra todo tipo de edades. ¿No se escucha? Tienes que ponértelo así. ¿Hola? Es direccional. Así. Ah, vale. Bueno, no estoy acostumbrado a cantar. Bueno, me he hecho un cante lo que bueno, trabajamos con jóvenes familias, ¿vale? Y nosotros llevamos trabajando en Polígono Sur un par de años. Creemos que es un proyecto bastante innovador. Cuando estaba describiendo a la compañía de servicios sociales todo lo que es el conjunto de actuaciones que ellos tienen, nosotros nos consideramos un proyecto puente, por ejemplo, de instituciones como servicios sociales, porque creemos que llegamos donde muchas veces servicios sociales no llegan, ¿no? Que es a casos de exclusión grave o situaciones donde, bueno, pues los diferentes elementos de detección pues no alcanzan, o como tenemos unos horarios tan flexibles, o como tenemos una serie de características, digamos, diferenciadas de puestos de trabajo, pues conseguimos muchas veces pues colaborar con servicios sociales para llevar casos en intervención conjunta, y intentamos, bueno, nuestra creencia de nuestros proyectos es trabajar en red, pero realmente en red, o sea, intentar montar todas las actividades posibles a diferentes niveles de problemáticas con otras entidades o con otros compañeros, bueno, pues ay, perdón, que se me... Bueno, nuestro proyecto, digamos que ahora mismo está en una fase intermedia. Nosotros hicimos un análisis de realidad del barrio, aunque hay muchísimos análisis de realidad del Polígono Sur, hicimos el nuestro propio porque creíamos que era lo suyo. Y nuestras estrategias derivaron para colaborar primero con centros educativos. Nosotros tenemos presencia en varios centros educativos, trabajamos en intervención individual, haciendo talleres preventivos y talleres de intervención, colaborando con otras entidades también, y hacemos actividades también innovadoras como es la terapia asistida con animales, que nos está dando bastante buen resultado con alumnado complicado, y trabajamos también en un aula de educación especial para, pues, bueno, pues chavales con una problemática de diversidad funcional, pues también estamos haciendo un trabajo. A nivel de intervención familiar, las familias nos las está derivando no tanto servicios sociales, aunque ya estamos empezando a colaborar más con ellos, entidades como por ejemplo Cáritas, que ellos sí que tienen un contacto más directo con familias con problemas muy graves o familias multiproblemáticas, y lo que nosotros hacemos muchas veces es valorar para llevar luego a las familias a servicios sociales con un trabajo ya hecho. Nuestra labor, creemos que es muchas veces en el trabajo con personas en exclusión grave, es concienciar a esa población de los recursos que tienen alrededor, recursos y derechos. En Polígono Sur hay muchísimos recursos, pero son utilizados pues, por un porcentaje bastante bajo de la población. Entonces, nos interesa mucho hacer actividades de todo tipo, con jóvenes, con familiares, etcétera,
para que preparar a las personas para que cuando acuden a esos recursos existentes pues vayan mejor preparados y funcionen. Llámense recursos de empleo, recursos de salud, etc. Hay, bueno, no sé, pues múltiples situaciones o tal que podría describir. Yo lo que me gustaría es dejaros un poco, dejaros primero mi contacto, el contacto de la fundación, para que podáis bichear el proyecto que está en la página web. Si queréis información, o bien me preguntáis después, o no escribís, por no entretenerme mucho, porque os podría contar aquí lo más grande. Mi correo es jcaballero@fundacionatenea.org. Y bueno, y en la página web de Fundación Atenea en Sevilla encontréis el programa Antena de Riesgos. Hay otros programas. Nosotros trabajamos, casi todos los proyectos que tenemos, trabajamos con personas en exclusión grave. Tenemos un programa de prostitución, tenemos un programa, un centro de día, ¿sabes?, para personas sin hogar. Hay un servicio de orientación familiar también y, bueno, un proyecto que se trabaja con realidad con otra entidad UTE, que son realojos de familias ahí en el barrio, en diferentes pisos, y no sé si me olvida alguno. No, bueno, yo creo que no. Si se me olvida alguno, bueno, ahí está todo en la página web. Y bueno, deciros simplemente algo más de presentación. Yo soy, bueno, tendría que estar allí porque soy estudiante de la UNED ahora mismo, desde hace poquito tiempo, y verdaderamente yo tampoco soy, o sea, no soy tutor de prácticas, o sea, soy tutor de prácticas en la realidad, o sea, es decir, si venís de prácticas con nosotros, vais a estar conmigo todo el día, pero, digamos, el tutor de prácticas es mi coordinador, que quizás también quien debería estar aquí, pero bueno, que nosotros somos los que llevamos todo, que de hecho estamos un poco reclamando que se nos reconozca en nuestra fundación, que se nos reconozca ese trabajo también. Y bueno, deciros eso, que si estáis de práctica vais a estar con... Yo soy técnico, pero vais a estar con nosotros. Nosotros, vamos, en nuestro proyecto vais a estar en todos los ámbitos, que además son ámbitos muy diferentes, y siempre vais a estar acompañados pues, por técnicos. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Y José Luzgardo nos cuenta también qué desarrolla su trabajo y bueno, y un poco de lo que realiza la asociación y demás. Buenas tardes. Yo trabajo en la Asociación Danza Móvil aquí en Sevilla. Danza Móvil es una entidad, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja con personas con discapacidad intelectual desde el mundo del arte. Tenemos varios servicios, uno de ellos es un centro ocupacional. No sé si sabe lo que es un centro ocupacional. El micro, por favor. El micro. No sé si sabe lo que es un centro ocupacional para personas con discapacidad. Tiene también una escuela de danza y bueno, y también organiza un festival internacional de danza inclusiva. Y bueno, aparte de otros proyectos, ¿no? Digamos que nosotros en Danza Móviles no hacemos terapia, porque mi profesión es psicólogo, pero realmente a mí cuando me llama la entidad para trabajar con ellos, no es para personas con discapacidad, sino para la familia. Realmente nosotros detectamos un problema, la entidad, de sobreprotección de la familia hacia los hijos y las hijas con discapacidad, que es lo que impedía crecer, ¿no? Se da la paradoja que en Danza Móviles, cuando una persona entra en contacto con el mundo de las artes, pues tiene la ocasión de expresar, de comunicar, y ahí no se dan problemas. Un centro donde las personas están continuamente creciendo y se dan situaciones bastante de crecimiento personal, ¿no? Sin embargo, es la familia la que, con la protección que tiene de la excesiva, que es cierto que es una protección que nace de cariño, pero tampoco lo quieren que lo ahogan, ¿no? Y bueno, eso es un poco y parte de mi trabajo, ¿no? Porque realmente en Danza Móviles lo que se hace es teatro, se hace narración oral, se hace danza, se hace percusión, se hace todo artes plásticas y con personas con discapacidad, y se hace montaje donde participan personas con y sin discapacidad. Y muchos de ellos, que esa otra orientación de la entidad hacia el empleo. Muchos de ellos están trabajando en compañías de danza integrada, de danza inclusiva. Entonces, bueno, pues una oportunidad para muchos de ellos poder trabajar, y en todo caso, una oportunidad para que cualquier persona
que tenga talento lo pueda expresar, tenga discapacidad o no la tenga, o la capacidad que pueda tener. Eso, la verdad es que a nosotros también es la filosofía de la entidad, y cuando llegan las personas de práctica, pues también esperamos lo mismo de ellos y de ellas, ¿no? Que sepan descubrir qué talento tienen y qué es lo que quieren hacer. Por eso en Manzamorli cuidamos mucho lo que es la acogida de la persona cuando viene, pero a partir de ahí ya lo que puede ocurrir no lo sabemos, ¿eh? Yo estuve trabajando muchos años en un ayuntamiento, más de 10 años, y sé lo que es el tema de la calidad, de los protocolos, de ese engranaje tan rápido, ¿no? A mí que el Manzamorli, una cosa que esperaba de mí era que, digamos, que pusiera, pues está un plan de calidad, inmerso en un plan de calidad, bueno, pues que empezáramos a hacer protocolos y tal, pero cuando hicimos un estudio de la situación, digo, mira, no tocarnos. Sí, realmente la situación que se da de creatividad, de flexibilidad, de que cada uno encuentre su camino, de que encuentre su talento, ya lo comentamos después porque no voy a extender más, pero realmente, sinceramente, el contacto con el arte y la creatividad es lo que más interesa a las personas. Álvaro nos cuenta también, vamos a intentar ponernos el micro más cerquita. Sí, además yo tiene buena voz. me tendréis que decir, sube la voz porque ni con micro hablo alto. Sí. Bueno, buenas tardes a todo esto. Bueno, yo soy Álvaro, como bien ha dicho María José, y pertenezco a la Asociación Entre Amigos, que es una asociación que lleva trabajando en Polígono Sur pues más de 30 años. Yo llevo un poquito menos, evidentemente. Y bueno, la entidad como tal pues nace como eso, entre amigos, porque fueron un grupo de amigos que se juntaron para intentar pues paliar la situación que se da hace muchísimos años en muchos barrios y en Polígono Sur pues con más particularidad, ¿no? Pues por todo el abandono institucional, etcétera, etcétera. Y bueno, en eso seguimos, y a pesar de más de 30 años trabajado, y como bien sabe Javi, que trabaja allí codo con codo conmigo, pues la situación sigue un poco regular. Y nuestra labor es, como bien ha dicho el compañero, intentar acompañar a las familias para poder utilizar y agarrarse a lo que pueda, en el momento que pueda y en el momento que quiera, que también es importante, ¿vale? La asociación trabaja en muchísimos proyectos, tanto de mañana como de tarde, como de fin de semana, que también estamos en algunas historias liadas, y con mucho rango de edad, ¿vale? Sobre todo de menores y con sus familias, porque evidentemente es importante e imposible pensar que los menores se salven sin una intervención familiar. Es complicado coger todo eso, intentar hilar, intentar pues, innovar, intentar estar acorde a los intereses y a todo lo rápido que va, todo el sistema de comunicación y de información y todo esto que tenemos ahora, pero si intentamos pues, todos los años pues, renovarnos y tal. Y por eso es importante, que ya después adentraremos al tema, pero sí lo dejo caer, y es importante el tema del alumnado en prácticas y demás, porque nos refresca mucho la parte universitaria, la parte de esa innovación, ¿no? Porque entendemos como personas y como profesionales que no sabemos hasta un punto, y hay gente que te puede enseñar muchas cosas sin necesidad de demostrar una experiencia laboral como tal, ¿no? Y bueno, intentamos aplicar todo eso al día a día y ahí seguimos. Nosotros, por esbozaros rápidamente, porque no voy a relatar cada uno de los 25 proyectos que llevamos en horario de mañana y tarde y tal, trabajamos durante todo el año e intentamos coordinarnos, como bien sabéis, hay un comisionado para el Polígono Sur y tal, y muchísimas entidades públicas y privadas que trabajamos para ello. Y cada uno a su manera y tal, intentamos coordinarnos y hacer un trabajo común y tal. Javi se ríe, porque es complicado, ¿no? Trabajar con una población tan grande y con una extensión tan grande, que también es muy característico. Un barrio muy bonito, muy grande, y con una población muy diferente en muchas zonas. Y es difícil, pero ahí seguimos y creemos que debemos de seguir, porque una de las preguntas que nos hacemos muchas veces los compañeros cuando estamos un poquito más de esto es: ¿y si Javi no estuviera, qué sería de tal o de cual? Y con eso hay que seguir, porque si no, con la situación actual de los servicios sociales, que también hemos discutido en otras ocasiones con otros compañeros que no tengo muy lejos,
En fin, creemos que es importante seguir ahí y seguir, ya te digo, innovando y siendo cabezones porque no queda otra, porque nuestro interés es que estos chicos y chicas promocionen, que se salven, que no sé qué, que no sé cuánto, pero sobre todo que sean capaces de decidir su futuro, y eso es lo que nos queda desde la educación social. Creemos que lo que tenemos que enseñar son las caras de la moneda, de las cintas o del vinilo, que ponen de moda, y que ellos elijan si la cara A, la cara B, o otra, o el canto, o la galleta. Vale. Así que nada, de paso el micro a mi cómic. Aquí estamos midiendo los minutos que echamos cada uno. Yo voy a echar un minuto más, ¿vale? Bueno, yo soy Marco, de Marco Antonio y Cleopatra, yo soy Marco Antonio. No os voy a contar, como bien en la presentación ponía, arranqué en este negocio allá en el 79, hace ya casi 40 años, y mis hijos me dicen siempre que van a algún sitio: papá, no te enrolles, que para eso estamos nosotros, tú cuentas lo que interesa. Entonces, un recorrido muy rápido. Trabajé en residencia antes de la Ley de Servicios Sociales, donde aprendí muchísimo, conecté con el sufrimiento de la familia y fundamentalmente los niños que no tenían sus necesidades cubiertas. La ley apareció y como esto es una residencia municipal, dejé de trabajar allí, pasé a Servicios Sociales Comunitarios el 14 de septiembre de 1992 hasta mi día. Desde entonces trabajé en Macarena, en el Centro de Servicios Sociales Macarena, UTS, zona, total, los nombres han ido cambiando. Y ahora mismo estoy en Nervión. Cuando ha hablado alguien de Polígono Sur y después hablo yo de Nervión, los que conocéis Sevilla podéis decir: vaya contraste. Pues no. Pues no. Mirad, yo trabajo en el Ayuntamiento en Servicios Sociales Comunitarios. Nuestra sociedad es una sociedad de derecho. Y todo el mundo tiene derecho a que cuando se encuentre en su crecimiento un obstáculo que no sabe la familia o el colegio o el propio chaval no lo sabe resolver, y eso le está acarreando dificultades en un crecimiento sano y saludable, y eso, las jaulas de oro de Nervión, no os podéis imaginar lo que tiene dentro, no os podéis imaginarlo, y con la óptica precisa que hay que atender y que hay que acercarse, porque claro, yo en Polígono Norte, cuando trabajaba, me venía una mamá, 18 años, con 2 niños, y decía: no, es que vengo a pedirte, claro, era todo transparente, todo transparente. Cuando viene ahora una persona de 50 años con su traje y no sé cuánto, yo lo conozco porque es jefe de estudio de no sé quién, que no todo el mundo son jefes de estudio, estoy poniendo un ejemplo. Cuando viene a solicitar ayuda, el problema se ha cronificado de una manera brutal. Ese niño está en una situación de sufrimiento y de riesgo horroroso. Quiero decir esto porque ni es oro todo lo que parece, ni otras cosas por ojo que igualan mal, no. Entonces, desde aquí, desde este concepto, ¿cómo trabajo yo? Trabajo dentro de un equipo, el equipo CORE, que ya se ha hablado aquí, que pronto nos quitarán los nombres y tal, un equipo interdisciplinar, con una trabajadora social y un psicólogo. ¿Qué es lo que hago yo dentro de este equipo? Trabajo con familias y sus contextos de desarrollo, quiero decir. Trabajo con pequeños y con niños y niñas, adolescentes fundamentalmente, porque además entiendo que la adolescencia es una etapa maltratada por las leyes, maltratada por la sociedad y maltratada por casi por todo, porque incluso los profesionales, ahora le pediremos a nuestro colega de educación, en educación, sobre todo en secundaria, tenemos que recrear este concepto de que la educación no es un problema, de que el adolescente no es un bicho del que hay que defenderse, ¿no? Y a partir de esa construcción podemos trabajar más. Bien, trabajo un poco para haceros muy sintético, que ya llevo 2 minutos. Trabajo a nivel individual o a nivel grupal, bien con menores, con adolescentes, con sus familias, orientación educativa. Trabajo también programas, trabajo el asentismo. El asentismo, yo voy a dar una pincelada. Los protocolos de asentismo que he bicheado y hemos bicheado, ¿verdad, Lola?, en España, prácticamente todos tienden a meter los niños en el colegio. Y ya está solucionado. Ahora son asentistas de interior. Y mañana se cagan en los del director para que lo eche.
Entonces, el mecanismo de exclusión lo hemos arreglado perfectamente. Perfectamente. Y da lo mismo que sean de sur, de norte, del este o del oeste. Ni un caso de absentismo que desde que yo vengo trabajando es solo absentismo, es la punta de un iceberg. Luego es la historia de riesgo. Luego es una historia de aprendizaje perverso y mórbido, venga de donde venga, que hay que trabajarlo desde esta perspectiva. Ese es mi trabajo. ¿Cómo has construido tú este tipo de aprendizaje? ¿Cómo te hemos enseñado, perdona, muchacho, en la parte que me toca, cómo te hemos enseñado a actuar de esta manera que a ti te hace tanto daño? Y hace sufrir a tu madre y te hace sufrir a ti. Porque entiendo que tú cuando vas y te dicen, vete de aquí ya, hombre. Eso estremece a cualquiera. Y me gustaría ayudarte, no sé. Cuéntame. Acompaña, ¿vale? A esto. Bueno, podría hablar de muchas más cosas. Lógicamente, me relaciono con los 25 centros académicos o escolares, mejor dicho, que de la zona, una zona brutalmente grande, 74.000 personas. Trabajo con el sufrimiento. Perfiles. Bullying, violencia de género, enfermedad mental, desajustes escolares, recién llegado. Vengo de Bolivia, tengo 12 años, mi mamá se vino hace 10. Allí me abandonó y allí me ha pasado lo que no te voy a contar, Marco. Lo que no te voy a contar. Y ahora vengo y yo quiero ser hijo de o hija de mi madre, pero es una extraña para mí. Yo también soy una extraña. Y necesito posiblemente un año o alguien como ellos que me ayude a trabajar esto, ¿no? Sigo, ¿no? O sea, violencia filioparental, maltratos. ¿De dónde me llegan? De fiscalía, de los centros educativos. En su inmensa mayoría trabajo situaciones familiares que me vienen del centro educativo, porque afortunadamente ya soy viejo, tengo canas y eso quiere decir que me ha dado tiempo a establecer muchos contactos renovables, a aprender, y no voy a perderla, no te voy a pasar el micrófono sin decir una palabra, y es satisfacción. Yo tengo una sensación tremenda de satisfacción, aunque es verdad que no dormí a primera hora, no soy tan perdona, pero me ha encantado escucharla. Satisfacción de tener un foro donde estemos y podamos trabajar esto. Voy a cumplir 59 años, me quedarán no sé cuántos de vida, pero sí más o menos 18 o 20 de trabajo y ya me jubilarán. Y en estos últimos que me quedan, no sabemos. O sea, permitidme que bromee con esto. Y en este último tirón, lo que creo que debo hacer, después de una larga historia, es pasar mi vida, que mi vida tiene que ver con las tonterías que he hecho, que si sirven, dejan de serlo. ¿Vale? Bueno, yo primero que todo quería darle las gracias a Eva y a María José por invitarme a las jornadas, y antes, cuando decía una compañera, me encantaría encontrar un lugar en el que hubiera un profesional de educación social que fuera tutor. Yo estaba diciendo, por favor, que me llamen al centro, que llamen al centro, que llamen al centro. Voy a poneros un poco en sintonía o, bueno, daros algunas pinceladas desde la vertiente educativa. Yo soy muy obediente y yo respondo a las preguntas que me ha hecho María José. La primera de ellas decía sobre, no todas, sino la inicial, que era la relación entre la universidad y la empresa. Fijaos que en el caso de los educadores sociales, o de los psicólogos, que también hay algunos, nosotros aquí no somos empleadores, los centros educativos no somos empleadores. Los centros educativos, sabéis que cuando somos centros educativos públicos tenéis que someteros a un concurso oposición, para acceder al puesto, ¿no? Pero la idea que quiero transmitiros no es esta. La idea que quiero transmitiros, además, algo se ha esbozado por parte de los compañeros, es lo siguiente. Fijaos, en Andalucía, bueno, en España más bien, nosotros tenemos muchos problemas en el sistema educativo español, pero uno de ellos no es la escolarización. Nosotros tenemos una tasa de 100% de escolarización en los 6-16 años, y además, según todos los informes, nos dicen que somos un país bastante inclusivo en la escolarización. Descendemos un poco de nivel y nos vamos a Andalucía. En Andalucía tenemos 2 millones de alumnos, más de 104.000 profesores y aproximadamente unos 6.100 centros educativos. Bajamos un poco de escalafón y nos vamos al distrito Cerro Amate. El distrito Cerro Amate tiene, el 55% de los centros educativos de Andalucía están situados en zonas de desventaja sociocultural, entre el 55 y el 60%. Si bajamos un poco más en el escalafón, nos vamos al distrito Cerro Amate, 94.000 habitantes.
94.000 habitantes, aproximadamente unos 3 institutos, 12 centros de educación infantil y primaria, y imaginaos qué población de alumnos tenemos en el distrito de Cerro Amate. Estamos hablando de miles de alumnos, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaos, yo soy director del centro. ¿Qué hago yo en el centro? Yo en el centro arreglo un pestillo de una puerta, hasta vengo aquí, hasta doy clases de geografía e historia. Pero la importancia con respecto a la educación social, con respecto a la psicología, era situarla en el marco del empleo. Es que nosotros, y no sé si os lo han dicho alguna vez, pero soy director de centro, he sido director de varios centros, y no sé si lo habéis oído alguna vez de un director o una directora de centro, no sobrevivimos en las zonas de transformación social, o sería prácticamente imposible que yo desarrollara mis objetivos del proyecto de dirección con cierta eficacia si no estuviera mi educadora social en el centro. Un director de centro, en un centro concreto, uno tiene que trabajar con programas de absentismo. Esto sería otra cosa, si verdaderamente somos nosotros los que podemos resolver problemas de absentismo sin la Fiscalía de Menores, pero bueno, eso es otro debate. Tenemos que rellenar protocolos de acoso escolar, de ciberacoso escolar, de padres divorciados, de maltrato infantil, de identidad de género, infinidad de protocolos. Tenemos que relacionarnos con las familias, hablar con los servicios sociales y con otro tipo de asociaciones y de instituciones del entorno. Tenemos que trabajar con alumnos de necesidades educativas especiales, con alumnos con dificultades de aprendizaje, con alumnos de compensación educativa. Todo eso en una dinámica en la que al mismo tiempo tenemos que dar clase y tenemos que llevar hacia adelante, bueno, pues nuestros objetivos académicos. Entonces, con esto quiero deciros que es imposible para un centro educativo en zonas de transformación social trabajar sin un educador o una educadora social con las horas que tenemos en la actualidad. Yo no soy de aquellas personas que no creen que la administración tenga finitud. La administración tiene finitud de recursos y, bueno, evidentemente eso es una realidad. Pero es verdad que los nuevos tiempos y el nuevo sistema educativo con una tasa tan alta de escolarización y con tantos alumnos no ha entendido, y hablo de la parte de la administración, que los educadores sociales y los psicólogos tienen que incorporarse a los centros educativos como plantilla de los centros. Hasta ahora eso no ocurría porque hasta hace muy poco tiempo no existía ese seguimiento y esa tasa de escolarización. Pero ahora mismo los profesionales de los centros no dan solamente geografía, historia y matemáticas. De hecho, en algunos centros educativos es lo que menos hacemos. Y cuando digo algunos son muchos. Entonces, sin educadores sociales y sin trabajadores sociales es prácticamente imposible. De hecho, en mi centro, por ejemplo, el servicio de psicología es a base de relaciones con el ecosistema social. Nosotros le pedimos a todo el mundo, de hecho tenemos 43 entidades que trabajan en nuestro centro, porque si no sería prácticamente imposible. Entonces, mi psicóloga es a través de una de las entidades que trabajan en el entorno, si no, no tendría psicóloga. Porque no tenemos profesionales para ello. Entonces, con respecto al empleo y a la relación entre universidad y centro y con respecto al empleo, os quería dar esa visión. Nosotros no podemos emplearos, pero os garantizo que la comunidad educativa y en concreto los equipos directivos ven, y hablo con muchos directores porque pertenezco a la Asociación de Directores de Sevilla, no podemos trabajar porque no estamos formados ni tenemos capacidad material sin los trabajadores sociales, más bien los educadores sociales y los psicólogos. Entonces eso era una idea que quería trasladaros. ¿Y cuál es la relación en realidad de la universidad con el centro educativo, con la delegación territorial? Bueno, pues evidentemente tendrá una serie de proyectos, pero ¿qué es lo que nos llega a nosotros como centro educativo? Solamente el programa de tutorías, ¿de acuerdo? Nosotros no tenemos otra conexión con ninguna facultad, más allá de que algunas veces te eligen como laboratorio de experimentación de alguna propuesta teórica que ellos están estudiando, que nos parece estupendo, que nos quede esto claro. Y bueno, pues después la relación que tenemos con el programa de prácticas. Ahora paro ya, ahora entraremos en algunos detalles, pero de antemano vaya que también los alumnos y las alumnas de prácticas para nosotros son fundamentales. De hecho, tenemos aproximadamente 10 o 12 todos los años, sin los cuales la gestión del IES Diamantino García Costa, y lo quiero dejar aquí también meridianamente claro, sería peor. Sería peor, por muchos aspectos, que ahora, como digo, pasaremos a charlar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues después de escuchar a esta mesa de profesionales, creo que tenemos una idea bastante amplia
de lo que se desarrolla en cada uno de los espacios. Por eso hice esa avanzadilla de esa primera pregunta, una vez planteada la intervención previa que iban a hacer. ¿Qué os parece esa línea, ¿no? Esa línea de acción-colaboración? ¿Qué os parece esa línea de colaboración entre la universidad, las prácticas? Desde luego David Rosendo ha hecho una amplia exposición de lo que repercute en su centro. Y en el resto, ¿cómo podéis expresar y contarnos un poquito sobre ese tema? Yo en concreto este año pues no tenía ningún alumno o alumna en prácticas y realmente se personó al servicio social una chica y a través de contacto también con una profesora de aquí de la UNED y la verdad que vi el cielo abierto, vi el cielo abierto y me rápidamente pues acepté, ¿no?, que estuviera con nosotros. El trabajo, el ayuntamiento, al ser una máquina, como ya he intentado explicar, tan compleja, en un principio a mí me gusta que conozcan todos los programas que estamos realizando, que tenga un primer acercamiento, ¿no?, de todo lo que llevamos desde los servicios sociales, ¿no? Pero sí es cierto que la aportación de los alumnos es súper importante. Cada alumno me aporta algo, ¿eh? La colaboración con la universidad, sinceramente a mí me gustaría que fuera un poco más estrecha. Yo creo que es necesario que tuviésemos un mayor contacto con los tutores universitarios, porque hay veces para, incluso en algunas cuestiones, planificar conjuntamente. Yo lo echo de menos. Es fluida a través de correo electrónico, a través de, en distintos momentos de todo el proceso, pero yo creo que se debería de mejorar. Yo procuro que la persona que entra en nuestra institución, bueno, pues que conozca cómo funcionamos y, por supuesto, quiero que aterrice en la realidad de la práctica, quiero que empiece a haber intervención familiar, quiero que esté en los programas socioeducativos. Yo procuro de alguna manera que este proyecto, ¿no?, este plan de trabajo que hacemos, que marcamos en un principio, que pueda verlo, que pueda ver en qué consiste el programa de prevención de absentismo, en qué consiste la intervención familiar y el abanico de actuaciones que realizamos y de funciones, aterrizar en la tarea. La tarea es muy diversa, que es el día a día que os comentaba antes, desde recepcionar información, analizar esta información y qué es lo que está pasando aquí y por qué están pasando estas cosas. Entrevista con el alumno, entrevista con el tutor. Yo tengo muy buena relación también con todos los centros, porque además yo soy docente, yo soy maestra habilitada. El magisterio me sirve muchísimo en mi planificación a medio, largo y corto plazo y tengo una excelente relación con los tutores. Comparto, cuando me he sentado con los tutores para analizar algún caso, me ha dicho el tutor: ahora entiendo lo que está pasando, ahora entiendo por qué esta niña, cuando tenemos una asamblea a las 9 de la mañana, se pone a dar bote en lo alto de la mesa o se siente y se esconde, porque la comunicación familia-escuela es fundamental. Y es que la noche anterior ha habido una pelea, ha intervenido la Guardia Civil y se arma una trifulca tremenda. Y cuando ya te sientas con el tutor, que por cierto, sigo viendo cómo se le encienden los ojos y demás, lo digo, lo defiendo, cómo cuando te sientas con el tutor ves a gente que todavía se le iluminan los ojos y que te quedas, ay Dios mío, es que cómo conoce al niño. Y es que nos complementamos muchísimo, porque yo tengo una información que él no tiene. Y a la inversa, yo quiero ver cómo se mueve este niño en el cole, cómo se relaciona con los demás, cómo va en su día a día a todos los niveles. Y bueno, pues yo procuro que mis alumnos practican, aunque como veis, entiendo que somos administración pública, que todo tiene un procedimiento. Bueno, nosotros hemos entrado ahora ahora mismo estamos con el expediente electrónico. A nosotros nos tienen a todos locos en esa burocratización que yo comentaba antes, pero eso pasa a un segundo plano y realmente cuando viene el alumno, yo quiero que el alumno entre en tierra
que el alumno se meta y bueno, que conozca la realidad. Muy bien, mientras que pasa el micro y le vamos a ampliar otra pregunta, vamos a ir pensando, todos los integrantes de la mesa, en una experiencia que le parezca interesante de un estudiante de la UNED que ha pasado por vuestras manos. Irlo pensando, ¿vale? Irlo pensando. Ahora, ¿qué aporta la empresa, ¿no? ¿Qué aporta la empresa? ¿Cuáles son esas cuestiones que aporta la empresa y qué os aportan los estudiantes? Bueno, yo, aparte de responder eso, quiero responder a la pregunta anterior, que nosotros nos la contamos un poquito, vale. Y además me ha parecido muy interesante lo que ha contado el compañero. O sea, si para una... Javier, perdona, póntelo así porque... Si para una administración, con la cantidad de recursos que tiene, mucho más allá de lo que puede tener una fundación, una asociación chiquitita como la que yo trabajo, es ya difícil o ven lo importante de que colaboren alumnos en prácticas, imaginaros lo que es para una asociación o una fundación. Mi proyecto trabajamos 2 personas. El año pasado pasaron 20 alumnos en prácticas, es decir, lo que pasó por ese centro educativo que tú dices que pasan miles de alumnos. Sí, o sea, para nosotros hacer todo lo que hacemos sin la gente de prácticas no lo podríamos hacer. O sea, podríamos hacer pues un 10% de lo que hacemos hoy en día. Colaboramos tanto con la UNED como con la UPO, como la Universidad de Sevilla, otros centros educativos vienen integradores, vienen chavales de audiovisual, porque hacemos también unos proyectos de temas de cortometrajes, etc. Entonces, queremos que venga lo más grande. En el voluntariado tampoco queremos demasiado. Es verdad que a veces, por cuestiones de proyectos, casi es una exigencia tener que tener voluntarios, porque si no puntúas en los proyectos como deberías puntuar. Y bueno, pero vamos, creemos que lo de los voluntarios tiramos piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Entonces, bueno, andamos un poco... Y que la gente de prácticas, bueno, yo creo que la lucha de los que estéis en prácticas y los que trabajamos en empresas y contamos con tal, es que de alguna manera también no solamente se os reconozca el trabajo, sino que se os retribuya, ¿no? Sería un poco la cuestión, porque la gente que está de prácticas en mi programa, por ejemplo, trabaja igual que yo. Es verdad que al principio siempre hacemos un acogimiento, vemos mucho el perfil, intentamos amoldarlo a las características de la persona y las ideas que tiene, es decir, lo que él quiere un poco implementar en los diferentes espacios que nosotros podemos proporcionarle, y le acompañamos mucho al principio. Si nosotros vemos que esa persona, pues que tiene competencia y se viene arriba, le damos toda la cuerda, seguimos acompañando y le damos toda la confianza. Es decir, que en un breve espacio de tiempo esa persona está trabajando como puedo estar trabajando yo. Y aportando además, como decía Álvaro, también ese toque, ¿no? Que muchas veces nosotros cuando llevamos un tiempo, pues cualquier persona, da igual del ámbito que venga, etcétera, pues puede aportar a un proyecto. Y bueno, no sé, eso en relación a lo que es la pregunta de la Fundación Atenea. Sí que es verdad que, salvo el proyecto de prostitución, que es un poquito más, tiene unas características que no admite, ahora está empezando un poco a abrir un poco las puertas, no admite alumnos en prácticas por cuestiones un poco de la propia complejidad del proyecto y de los usuarios que lleva. El resto de programas pues pasa lo mismo como con el mío, ¿no? Se necesita pues que haya un ritmo dinámico constante de alumnos que van pasando. Nosotros lo que podemos... ¿Cuál era la otra pregunta? Bien, ¿qué aporta el estudiante? Ya has podido comentar y demás. ¿Y qué aporta la empresa al estudiante? A ver, nosotros yo creo que lo que... ¿O la entidad? Nuestra entidad, a ver, como yo digo, la propia política de la entidad, vamos, yo creo que es una cuestión también generalizada. Necesitamos de los alumnos en práctica, ¿no? Yo creo que cuando ahora Álvaro también hable de Entre Amigos, pues también seguramente lo dirá, ¿no? Necesitamos de vuestro apoyo, ¿no? Y de vuestro conocimiento. Yo ahora mismo también estoy estudiando un poco por refrescar también, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, nos viene bien por múltiples cosas, ¿no? Y Fundación Atenea, te digo, estamos creciendo en ese sentido porque además nosotros presentamos proyectos. Polígono Sur es un barrio de 50.000 personas. Imaginaros un programa como el nuestro que tiene 2 educadores. Lo que haría falta es que hubiera 20 educadores. Como de momento el dinero no llega, pues tenemos que seguir tirando de los alumnos en prácticas, que eso seguiremos tirando más que seamos 20, pero que también tengáis en cuenta, o sea, nosotros sí que tenemos en mente, en ese crecimiento o en esa presentación de proyectos continuos,
Es verdad que los alumnos que pasan por Fundación Atenea, nosotros pensamos en que se queden. O sea, porque al final todo ese proceso, nosotros lo vemos no simplemente que la gente pase, nos eche una mano y venga y luego ya, y venga otro. No, buscamos verdaderamente gente competente que después pueda desarrollar programas. Y en lo que son nuestros proyectos, el alumno en prácticas va a hacer gestión de proyectos, va a hacer intervención, va a hacer acciones conjuntas, acciones comunitarias, o sea que hay un repertorio bastante amplio un poco pues, para poder un poco ahí ver cada uno pues el interés que tiene, ¿no? en lo que es la intervención social. Así que, bueno, yo creo que ya... Y vamos a ir pensando la pregunta de qué competencias tiene que tener José, ¿qué competencias tiene que tener ese estudiante en práctica? ¿Qué funciones desempeña, por ejemplo, en vuestra entidad? Las funciones. Hombre, por seguir un poco con lo que dicen los compañeros, yo estoy de acuerdo con lo que aporta el alumnado en práctica, y es que aporta, bueno, pues la parte teórica, ¿no? Traen herramientas nuevas, traen nuevos conocimientos, que siempre son interesantes, y en la entidad estamos trabajando sobre el terreno, ¿no? ¿En qué trabajan los alumnos? Pues como decía antes, se sabe cómo empieza, pero no sabemos cómo puede acabar. Es decir, nosotros no le decimos a un alumno cuando llega, mira, tienes que poner a trabajar en nuestro proyecto tal, sino que en función, primero, después de una fase de una semana y 10 días que empieza a conocernos, va eligiendo en qué proyecto se quiere incorporar. Por ejemplo, puede incorporarse en un proyecto que tenemos de vida independiente, que es un piso donde por turnos van pasando para aprender a vivir por sí solos, con total autonomía, ¿no? Otro alumna, pues por ejemplo, puede trabajar en un proyecto de ocio inclusivo, porque, bueno, hasta ahora son personas que cuando llegan a casa, pues tienen un ocio solamente familiar, no tienen un ocio por ellos mismos. Entonces, se trata de irlo acompañando en un proceso de ocio por sí mismo, de autonomía, ¿no? O otra alumna, por ejemplo, hizo un taller, un año de desarrollo emocional. Pues se trata fue un proyecto bastante bonito de poner palabras de emociones y de reconocimiento de cómo se siente y de autocontrol, ¿no? Es decir, que los proyectos son bastante variados y a mí realmente me aportan mucho a nivel de frescura, viene gente de muchos sitios, aportan mucho, aunque también me da mucho trabajo, porque realmente con cada alumno es un proceso totalmente distinto, porque hay uno que quiere trabajar en una cosa, otro que quiere trabajar en otra, y nosotros le prestamos asistencia en cualquier proyecto. La suerte que la verdad que cualquier compañero pues me echa una mano y bueno, y vamos, por ejemplo, el educador que está por la tarde en el tema de ocio, pues si se decanta con ocio, pues lo llevamos el alumno o la alumna entre los dos, o sea que así que lo vamos haciendo, ¿no? ¿Algo más? Vamos a seguir preguntando. Además, me consta que hay una cantidad de preguntas que están deseando haceros. Así que, bueno, pero sí no quiero perder el momento de que vayáis pensando en esa experiencia relevante de un estudiante que haya pasado por vuestras manos. Álvaro, cuéntanos esas competencias que necesita un estudiante para hacer práctica con vosotros y qué funciones desarrolla y qué aporta, un poquito de todo esto que hemos hablado. Todo tu pregunta, ¿no? Sí. Va a ser difícil ordenarlo, ¿vale? Y tampoco es que se haya ordenado yo. ¿Qué necesita? Pues evidentemente está estudiando, ¿vale? Porque efectivamente, bueno, pues llega de todo, ¿no? Y evidentemente hay que saber gestionar eso. Pero bueno, creemos en la autonomía de las personas y eso lo tenemos por delante. ¿Qué pasa con nuestro ámbito de trabajo, con esa cantidad de alumnos y alumnas? A nosotros nos llegan alumnos y alumnas de ciclos formativos de integración, animación sociocultural y tal, y después trabajadores, educadores sociales, psicólogos, pedagogos, incluso maestros, ¿no? De especial que nos llegan por distintas cuestiones. Cada uno pues prefiere su ámbito y sus funciones y sus cosas y cuando llega a nuestra entidad o a nuestro barrio y tal, nos damos cuenta de que las funciones no están tan claras, están tan claramente diferenciadas. Entonces, la suerte que tenemos en este tipo de ámbitos es que podemos tocar muchos palos, ¿no? Y lo mismo puede hacer la práctica de educación social
en un taller materno-infantil en el que trabajamos con chavalitas de 14, 15, 16 años, con bebés en las manos, a trabajar con mujeres mayores, viudas y tal, que lo que quieren es un hombro, un rato que echar con las compañeras, ¿no? Y sentirse bien dentro de su barrio y no estar encerradas. Entonces, lo que necesitamos de esas personas es permeabilidad, que se dejen llevar, sino permeabilidad para poder aprender no solo de nuestra experiencia, sino de la experiencia de esas personas con las que les va a tocar estar, ¿vale? Y por supuesto contamos con los intereses del alumnado en práctica que viene, ¿vale? Un poco, no podemos muchas veces, ¿no?, encajar a cada persona exacta con su función exacta, pero sí contamos con esos intereses, ¿no? Y la suerte que tenemos que a veces encaja perfectamente y otras veces pues no es lo que quería, pero resulta que se le ha dado bastante bien. Y a ver, yo por desgracia, y lo digo por desgracia, de un tiempo a esta parte pues he dejado un poco más el trabajo más de manual y estoy un poco en otras funciones de coordinar y tal, ¿vale? Entonces pues me ha tocado pues separarme tanto de esa parte que amo tanto, que son los niños y las niñas con los que he trabajado y disfrutado siempre, y ese contacto más familiar, y también precisamente con ese alumnado en práctica, ¿no? Y muchas veces pues nos sentimos un poco como dice Javi, pasan muchas personas de práctica a lo largo de los cursos y me da mucha lástima, ¿no? El que una persona te salude y tú no sabes ubicar y tú... Entonces, cuando he tenido alumnado en práctica, o hasta hace muy poco que he estado ahí, he intentado pues volcar mi experiencia profesional, pero también la vital. Yo hace no tanto que fui alumno en práctica y en la práctica aprendí poco, ¿vale? Sin criticar. Pero aprendí algo fundamental, que era pues ser empático. Y no sé si eso se aprende, no lo tengo tan claro porque seguro que no lo sé, pero el volcarte con las personas y el empatizar con esa persona, eso ni te lo enseña la universidad, ni te lo enseña tu tutor en práctica, porque sí, ¿vale? Entonces, esa es la parte complicada que a los demás que estamos alrededor de ese aprendizaje, pues nos toca un poco limar, advertir, decir, oye, que te estás volcando con esa persona, pero que no es tu hijo, ¿vale? Que hay que saber también separar. Y por supuesto también saber que dentro de poco será un o una profesional y que hay ámbitos y espacios vitales que hay que respetar, ¿vale? Con la población con la que trabajamos no es un circo, no son actores, son personas reales y ese nivel de respeto siempre hay que tratarlo y marcarlo, ¿vale? Y como tutores de práctica pues muchas veces lo hemos tenido que marcar más de una vez y decir, ¿vale? Que no se puede hacer esto, que no se debe hacer esto, o sencillamente una entrevista personal con una familia que, bueno, yo por desgracia tuve que sufrir alguna con gente de aquí al lado. Soy culpable de que no haya aprendido en práctica. Sí. Pues eso, ¿no? No es un circo y a ti no te gusta llegar al ginecólogo y que haya 17 personas mirando, ¿vale? Es así, pues como eso lo entendemos y como eso intentamos tratarlo día a día, que no es fácil, ¿vale? Y creo que ya está, pues, estoy colando. Desde que yo empecé a tener alumnos en práctica de pedagogía hasta hoy ha cambiado mucho mi posicionamiento. Yo hoy tengo un pensamiento y es que no me gustaría que a mi hijo, que le tengan que trasladar un riñón o hacer una intervención quirúrgica para cambiarle la válvula mitral, no me gustaría que tuviese un cirujano que hubiese aprendido todas las técnicas en los libros y no haya practicado. Y lo que yo quiero para mi hijo también es para los hijos de los demás, porque también tienen su padre, que siente y padece igual que yo como padre. Desde este pensamiento he ido elaborando durante mucho tiempo cómo tener un alumno en práctica.
Creo que... gracias por el tirón de oreja. No, sí, es verdad, porque es verdad que uno aprende más de los errores que de los aciertos, y mantener esta actitud crítica a mí me satisface. Lo que yo llevo entre manos, lo que los servicios sociales municipales llevamos entre manos, es el poder valorar el riesgo de los menores y transformarlo. Entonces, entiendo que un alumno que pase por mi cercanía se lleve como poco, lo poco o mucho que yo le puedo dar. ¿Qué es lo que hago? Pues va a ser un clon de Marco y va a ir a todos los lugares donde Marco va. Va a hacer todas las entrevistas, va a hacer todas las reuniones, va a estar esto junto con pues un análisis de por qué hago las cosas, con muchas trampas. Yo le pido a los alumnos inmediatamente cuando llegan, digo, mira, vas a hacer esto, no sé, un informe tal para solicitarle no sé qué. Y cuando lo hacen, viene y me lo trae muy bien hecho, muy contento, ya está hecho. Y le digo, ¿por qué lo has hecho? ¿Qué cabrón, Marco? Y dice, porque tú me lo has mandado. ¿Que yo te lo he mandado? Sí. ¿Pero por qué lo has hecho? Y nos metemos en la fundamentación legal. Entiende el contexto donde te mueves, qué es lo que se te pide. Porque si no, vamos por... Y después nos metemos en cómo todo lo que... toda la masa, ¿no? Eso, a ese trabajo, o sea, es clon mío, me va a todos los lugares, entra en todas las entrevistas, lo escribe todo, hace... Pero no lo dejo solo, o no lo dejo solo. Normalmente no. Huyendo de mano de obra barata y huyendo de que ensayar con los papeles nada más, con las personas no. Entonces, no me atrevo, es una inseguridad mía, yo lo reconozco. ¿Qué me aporta? Yo desde el primer día le digo, las prácticas estas se pagan y son caras. Y me las pagan, todo el mundo me las paga. El precio, y esto es lo que me aporta, ¿no? Aparte de la alegría, la vitalidad, el ser joven, que yo como veréis, soy juventud, ¿no? Alegría y vitalidad tengo, pero juventud no. Sí le pido que la frescura, o sea, tú ves una situación, ¿qué se te ocurre? Porque yo estoy viciado por la historia y por no sé cuánto. ¿Qué se te ocurre? Ahora vamos a fundamentarlo, pero vamos a darle esta frescura, esta historia. Y por supuesto, como me la tiene que pagar, es con documentación. O sea, yo ya soy viejo, leo en mi casa, autodidacta pleno, pero me tienes que traer dónde esto que estamos trabajando, dónde se fundamenta en tus estudios, tráemelo. Hombre, si es un libro que te ha costado 30 euros, no, me trae la referencia. Pero si un documento en PDF, sí, por favor. Y ahí nos manejamos. Yo no le puedo aportar nunca un contrato de trabajo porque la administración, desgraciada o afortunadamente, ¿te imaginas yo contratando a gente? Vaya follón que tendría en lo alto. No, pero sí creo que quien últimamente trabaja conmigo en las prácticas tiene capacidad para afrontar un puesto igual o similar al mío. No solamente esto, sino que se puede lanzar a la privada en el sentido de decir Instituto Diamantino García Costa o cualquier otro. Usted tiene una problemática de asentismo brutal. ¿Tiene usted educador? Desgraciadamente no. Pero yo le puedo montar un servicio. ¿Qué subvenciones hay sobre el asentismo, sobre no sé cuánto? La necesidad y el sufrimiento está ahí fuera. Los profesionales vais a terminar con un bagaje, con unos aprendizajes, ir a buscar. Entonces, desde esta perspectiva sí lo planteo yo, ¿vale? Y bueno, y anécdota, una alumna que además compartió con Álvaro aquel año, es verdad que se enteró de poco también, la pobre, no me lo recuerdo, pero empezó a trabajar inmediatamente. Muchas gracias. David, vamos a pensar que también aquí tenemos estudiantes de pedagogía, estudiantes de psicología, estudiantes de trabajo social y estudiantes de educación social. Porque veo las caras de los futuros pedagogos por ahí pensando, ay, que poco hablan de lo mío. Ahí voy yo, no me preocupes. Muy bien, pues de hecho, la charla la he reconducido al ver todos los ponentes y al ver las intervenciones anteriores, pero era una charla un poco más transversal para todo el alumnado en práctica. Fijaos, por ir muy rápido, una reflexión que yo creo que es clave y es que
sabéis que hubo una polémica muy importante cuando se retiraron los fondos económicos a los tutores y tutoras en los centros educativos. El número de centros educativos que querían alumnos en práctica disminuyó de una manera drástica. A mí eso me parece un error, yo no necesito bañarme en la piscina del SADU, ni nada por el estilo, ni tampoco necesito acceder a una biblioteca para darme cuenta que es una obligación profesional, atender a aquellos chicos y chicas que están en la universidad y que evidentemente después van a seguir tus pasos, ¿no? ¿Qué le ofrecemos nosotros a los alumnos en práctica? Bueno, pues en primer lugar hay que darles autonomía, hay que darle cierto grado de responsabilidad y sobre todo hay que tratarlos de igual a igual, que eso yo creo que es lo que algunas veces no pasa en los centros educativos. Los alumnos que nosotros tenemos en práctica, los alumnos y las alumnas, acceden en plano de igualdad, salvo en cuestiones muy sensibles de protección de datos que a veces tenemos que, porque hay sentencia judicial o algo por medio, acceden a todos los órganos de coordinación didáctica y a todos los órganos de gobierno del centro educativo en el mismo plano que cualquiera de los integrantes del centro. Absolutamente igual, y es ahí donde realmente después pues el alumno o la alumna nos puede aportar informaciones o bueno, su visión que es muy enriquecedora, ¿no? ¿Qué me aporta a mí? ¿Qué me aporta a mí el alumnado en práctica? Bueno, pues para empezar, aire fresco, a nivel metodológico, y sobre todo una renovación o una mirada crítica sobre la organización que yo, cómo organizo mi trabajo del día a día, cómo organizo la institución, incluso cómo la gestiono. Y al final son chicos y chicas que en muchos casos están en último año, tienen una formación excelente y os garantizo, como decía antes la profesora de universidad, que bueno, pues que te revitalizan ciertos planteamientos que tenías muertos, directamente es que te los abren. Experiencias de aprendizaje. Pues cuando esto de que el alumno en práctica o el alumno solamente le enseña el tutor o una tutora es un error bastante importante. En mi caso, los alumnos y las alumnas en práctica, relacionados con lo que antes decía, bueno, pues me ha abierto muchas puertas. De hecho, una de las experiencias, ya la anticipo, es que fue él quien me dio toda la fundamentación teórica para realizar una experiencia, bueno, una ponencia en un congreso de absentismo. Me la gestionó totalmente el alumno y al final pues fui yo en realidad el que se puso a redactar. Pero bueno, esa es una de las experiencias que hemos tenido con alumnos, ¿no? ¿Y qué ofrece a la empresa? Pues esto lo tengo listado porque sabía que íbamos a ir de tiempo regular para deciroslo. Pues fijaos, para empezar, el alumno en práctica, en mi caso, en mi centro educativo, rellena huecos que la administración deja. Es una realidad. Por ejemplo, a efectos de doble docencia. Yo tengo muchos alumnos y alumnas en práctica que hacen doble docencia conmigo, que me permiten crear propuestas pedagógicas de manera conjunta y que me permite gestionar los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo con otra persona más cuando de la otra manera estaría solo. Un reconocimiento social de nuestra labor. Os garantizo que muchos de vosotros y de vosotros cuando entráis en un centro educativo después de venir de la universidad, sobre todo la gente de pedagogía, abre la boca y dice, madre mía, lo que tenéis que hacer aquí como docente, no tenían ni la más remota idea. Y eso es una forma de reconocimiento social de la labor del docente. Investigación. Nos ofrecen posibilidades de investigación, es decir, nos ofrecen artículos académicos, estudios, nos informan sobre todo tipo de iniciativas a nivel educativo que os garantizo que no nos permite el día a día poder desarrollar. Nos modelos de gestión de convivencia. Nos ofrece también la oportunidad de colaborar con la universidad, es decir, aporta muchas cosas. Pero hay una cosa que quería decir antes de irme, y es lo siguiente. Y me pasa con las entidades también. Muchas entidades, ¿qué es lo que hacen? Que utilizaban, hasta el momento en el que ya, utilizaban en el buen sentido de la palabra, el nombre del centro educativo para plantear sus propuestas a la administración, obtener fondos y después intervenir en el centro. Y desde hace algún tiempo pensamos que eso no puede ser así. Es decir, es el centro educativo el que, teniendo en cuenta cuáles son las líneas estratégicas y los objetivos principales, el que tiene que plantear qué necesita del ecosistema y qué necesita del entorno. Pues eso nos pasa con los alumnos en práctica. Nos llegan, nos dicen, no, es que tenemos que hacer un diagnóstico y un proyecto de formación. Y mi idea, o por lo menos mi sugerencia, es que no es que intervengamos sobre la marcha. Los alumnos en práctica nos llegan como Little Boy, que es la bomba, o Fatman, no recuerdo más, los de Hiroshima y Nagasaki, nos caen allí y en ese momento ya es imposible para un director o una directora de centro plantear algo serio. Es imposible. Entonces, yo no necesito que me hagan un diagnóstico de mi realidad, os lo puedo garantizar. Yo ya sé cuál es el diagnóstico de mi realidad y tengo muchos espacios no cubiertos en los que los profesionales de la educación social, de pedagogía o de psicología podrían ayudarme, pero no sobre la...
y trabajo social, se me olvida. Pues todos, ¿de acuerdo? Podrían ayudarme, pero no el diagnóstico genérico. Yo entiendo que para el profesor de la universidad sea importante y tengáis que trabajar esa parte para saber fundamentar y para saber diagnosticar, pero en realidad esos proyectos de formación serían mucho más exitosos y mucho más rentables para los centros educativos si estuvieran previstos de antemano sobre las deficiencias y sobre los huecos que el centro educativo tiene por infinidad de motivos, ¿de acuerdo? Por infinidad de motivos. Muy bien, bueno, pues ¿tenéis alguna experiencia que contar concreta de un estudiante de UNED como has avanzado anteriormente? Esa experiencia que parezca relevante de ese estudiante que hayáis tenido el año pasado, o de practicum de secundaria, o tal. Venga, pues vamos a contarla y le vamos a dar la palabra a ellos, que hay un montón de preguntas. Espero no tengáis prisa. Os puedo contar la única experiencia que he tenido hasta ahora de un alumno de la UNED en prácticas, que fue el año pasado. Perfecto. Este año tenemos ya nuevos alumnos, pero bueno, de la UNED. A mí me gustaría además con esta experiencia abordar también un poco lo que han estado diciendo el resto de compañeros. Nosotros, como yo he dicho antes, nos gusta dar mucha autonomía a nuestros alumnos en prácticas. Esta persona, bueno, estuvo con nosotros durante un tiempo, evidentemente por una fase de observación, que yo creo que además desde aquí se les pide, ¿no? Estar en un momento, pues bueno, un momento más observando, estar de acompañamiento, pero verdaderamente cuando ya se produce, ¿sabes?, se termina esa fase, nosotros intentamos amoldar el interés, es decir, la idea que el alumno lleve para poder trabajar dentro de nuestro rango de actividades, ¿no? Y verdaderamente cuando nosotros fuimos constatando todo ese avance y esa implicación y esa responsabilidad, pues como decía antes, ¿no? Pues evidentemente fuimos dando un poco rienda suelta porque nosotros pues nos movemos en muchas cosas y entonces si él se está encargando de esa función, creemos que no hace falta tampoco estar todo el día encima de esa persona. También sabes un poco decir que nosotros, vamos, esto es una cuestión ya un poco, me imagino que de diferentes profesionales. Nosotros hacemos un acompañamiento también en lo vital, ¿no? Esta persona además, bueno, nosotros que somos estudiantes de la UNED, digamos que son unas características diferentes que otro tipo de estudiantes, ¿no? Tenemos nuestras vidas, además ya las carreras que estamos cursando ya es mucho más vocacional, o estamos ya más seguros de lo que queremos hacer. Entonces, durante ese periodo de prácticas, pues evidentemente la vida golpea, hay momentos, y nosotros lo llevamos todo al equipo, igual que entre compañeros nos cuidamos, tenemos nuestras sesiones un poco como bueno, sí, una especie de, bueno, sí, terapia, de descarga, o irnos a tomar unas cañas. O sea, me refiero que implicamos a la gente de prácticas en los equipos porque creemos que es importante e intentamos también que ese desarrollo personal, más allá de lo profesional, se produzca, ¿no? Igual que a mí me aporta esa persona mucho, espero yo poder aportar a esa persona y la experiencia, yo creo, con esta persona, que el año pasado estuvo en prácticas, creo que fue para él. Porque además, bueno, creo que nos lo verbalizó de diferentes maneras, ¿no? Fue una experiencia a nivel profesional muy buena, pero a nivel personal también. Y creo que es una persona que desde el inicio, digamos, del curso que empezó con nosotros, al final, a nivel personal, él creció. Y yo, pues bueno, me alegro casi más por eso, porque bueno, al final lo formativo, tenemos toda la vida por delante para formarnos y para seguir tal, pero ese desarrollo personal muchas veces que hace falta para intervenir con las personas, que al final es nuestro ámbito, pues ahí hay que pisar el acelerador, ¿no? En el momento de prácticas y bueno, pues eso, tener ese nivel de apertura o que te den esa libertad para poder desarrollarte. Muy bien. Tenemos unos 10-12 minutos, ¿verdad, Eva? Para el debate. Para el debate, digo. ¿10-12 minutos? ¿Sí? Vale, como hemos entrado un poquito más tarde, pues tenemos esos 10-12 minutos. Pues adelante. Tenemos aquí una estudiante que casi no se sostiene en la silla porque tiene la pregunta, que se le sale. Se está conteniendo. Entonces, va a ser un poquito complejo andar con el micrófono arriba y abajo, pero lo necesitamos para grabar. Así que, adelante. Hola, mira, soy Almudena, de Estudio de Educación Social, estoy en cuarto. El año pasado cursé la asignatura de práctica, la hice en una fundación que trata a víctimas de violencia de género. Y bueno, no es una pregunta realmente, os quiero contar una observación que os hago al respecto, ¿no? Yo os escucho, yo ya que tengo la asignatura cursada y a todo lo pasado, y nada más lejos de la realidad que yo viví. Y nada más lejos de la realidad que vivieron la mayoría de los compañeros que cursaron conmigo el año pasado la asignatura.
O sea, yo aprender en el sitio de práctica no aprendí nada. O sea, un poco como Álvaro. O sea, yo aprendí muchísimo. Yo aprendí muchísimo con la actividad y con la reflexión que nos habían mandado como en la asignatura y la caña que nos dio Eva, que no nos dejaba pasar ni una y no, eso no, reflexiona y por qué. Eso fue lo que a mí me hizo aprender sobre mí, sobre lo que yo quería, dónde estaba, pero realmente en el sitio de práctica nosotros nos vemos solos, nos vemos desamparados, ¿qué hacemos aquí? O sea, como... O no, o hay la otra parte, en el que estamos trabajando, en el que no se nos permite hacer el trabajo realmente que la universidad nos está mandando, por otro lado, y que nosotros decimos, no, es que yo tengo que hacer esto, sí, pero es que aquí no hay tiempo de que tú hagas eso, tú tienes que hacer esto. Y estamos haciendo un trabajo por el que estamos supliendo el trabajo de una persona que tendría que estar remunerado, que no realmente son las prácticas. Entonces, ahí yo creo que hay una discrepancia entre lo que es la empresa, lo que es la fundación y lo que es la universidad, porque o lo que la universidad nos pide no es realmente lo que la empresa necesita, o lo que la empresa necesita no está bien reflejado en lo que nosotros realmente después tenemos que hacer. No sé cómo plantearlo, pero que realmente creo que concordancia no hay ninguna, y que todo lo que habéis dicho, yo no discuto que las personas que vayan a vuestras entidades a hacer la práctica lo hayan vivido y sea tal cual ustedes lo habéis contado, pero nada más lejos de la realidad que yo viví y de la que vivió muchos de mis compañeros, que además tenemos un grupito bastante amplio en el que vivimos las prácticas todos muy unidos y nada más lejos de la realidad. O sea que, no sé, algo falla ahí. ¿Quién tiene otra pregunta para que yo vaya apuntando? Mira, yo te entiendo perfectamente, porque yo ya he empezado diciendo que yo este año no tenía alumna en práctica, o alumno en práctica. Otros años ha sido, no os podéis imaginar tener un alumno en práctica de un máster, un alumno en práctica de psicología, un alumno en práctica de trabajo social, una en práctica de un educador social. Es que ni un puesto donde sentarse. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos dicho, yo este año dije, no, por favor, no puede ser, vamos a organizarnos. Yo recuerdo el año pasado con un alumno en práctica, porque después somos un equipo de trabajo, en concreto en mi ayuntamiento, estamos en la dependencia nuestra donde estamos durante prácticamente todo el día, somos 6 o 7 personas. Hay personas que son muy especiales, muy particulares, que no, los alumnos en práctica aquí en este despachito, pero si lo más interesante es el día a día, que estamos cruzando información, oye, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa lo otro? ¿Tú qué piensas de esto? Entonces, el año pasado a mí se me dio el caso de que se habilitó un espacio que estaban como los alumnos en práctica, pero lo tuve que aceptar. Entonces, intenté todo lo que pude traerlo a mi puesto de trabajo y a mi realidad del día a día. Te quiero decir, con esto, yo viví hace 2 o 3 años, una alumna en práctica, era una chica que era del Magreb y estuvo en un programa de dinamización juvenil, y una vez que terminó su experiencia en ese programa, diseñó una unidad relacionada con las costumbres, un trabajo, ¿no? Ya que lo ejecutó ella sola, era en horario de tarde. ¿Y sabes qué me pasó? Se me dieron de baja todos los alumnos que tenía que eran marroquí. Y me quedé, digo, ¿qué ha pasado con este chico? Y con este chico se habían ido dando de baja. Con esto lo que te quiero decir es que tenemos que el alumno, sí, porque ella entendió que ese grupo, que era un grupo de chicos y chicas, que no era adecuado, todo empezó con una familia que ella era íntima amiga de esta familia, y como que ahí lo que se estaba y se me fueron dando de baja todo. Entonces, que tenemos que estar muy coordinados y que tenemos que intentar, sí. Bueno, te estoy diciendo, la deja sola, la dejé con un grupo de monitores. Yo me pasa como al compañero que estoy realizando labores de coordinación, y ellos son los que estaban en este momento en el terreno. Entonces,
que es cierto que puede haber experiencias que sean negativas, pero por otro lado yo te puedo compartir la práctica de un compañero que hizo el año pasado con nosotros, una persona que es muy creativa y una persona que enriqueció muchísimo el trabajo del taller que se estaba realizando. Otras veces puedes tener una alumna que es súper metódica, que es una chica o un chico, y entonces ¿qué pasa? Pues que todo el trabajo que está atrasado, que tiene que ver con el SIU, que tiene que ver con el registro de datos, que depende un poco de la forma de ser de cada uno, de las competencias y de las habilidades personales de cada uno, pero es verdad que lo hacemos lo mejor que podemos. Bien, han pedido la palabra, perdón, le toca... ¿va a decir algo? ¿Sí? Álvaro. Álvaro. Hay veces que es terriblemente difícil encajar las necesidades personales en la dinámica institucional y salvar las prácticas. O sea, lunes y martes yo tengo entrevistas, año pasado, lunes y martes de clases, experiencia en grupo. ¿Cómo comparto las entrevistas? Imposible. Pero si no, es que si no se queda sin práctica. Yo tengo esa responsabilidad, práctica descafeinada. Entonces, es verdad que yo entiendo lo que algunas veces ajustar es terriblemente difícil. Terriblemente difícil. Y llevar toda la razón. Álvaro, adelante. Sí, un minuto, venga. Es difícil encajar lo que tú dices, tanto por el alumnado como por la parte de tutor o tutora, ¿vale? En el caso de la entidad, por ejemplo, somos 70 profesionales y tal, y es verdad que lo mismo no vas a aprender con Javi que con José, da igual, si es que es difícil, ¿no? Porque cada persona trata de una manera. Evidentemente se intenta llevar una política, pero en el día a día es muy difícil. O sea, nosotros garantizamos que esa práctica se hace tal y como, ¿vale? Y no están haciendo fotocopias o están en un despacho, como dice la compañera, aparte, ni nada de eso. O sea, eso se garantiza. Eso no genera falsas expectativas. Claro. Y la historia también es compaginar lo que quiere la universidad con eso, que también es muy diferente, ¿vale? Y te hablo de experiencia desde la Universidad Pablo Olavide a Hispalense o a la UNED, que le ha rozado menos. Y perdón, pero quería matizar mis palabras antes, que no me lo voy a perdonar si me voy de aquí. Sí, ¿vale? Yo sí, porque lo quiero mucho. Sí. Y eso de aquí amenazado. Hace 2 años en una charla al lado de la vida me preguntaban sobre teoría aplicada a la práctica en el trabajo y yo les dije que en la universidad no aprendí nada. Y es cierto, porque en la universidad y en la práctica y tal son las cosas muy diferentes. Y evidentemente aprendí muchísimo. Yo me acuerdo de Marco, mi tutor, no me acuerdo de las prácticas profesionales que ofrece el Ayuntamiento de Sevilla, desde una UTS, no sé qué, me acuerdo de Marco. Y me enseñó X cosas, o yo absorbí X cosas, ¿vale? Y en un momento vital que me tocó vivir. Y además, bueno... Complejísimo, además. Sí. Fue un año complejísimo. Porque, además creo que he Sí, sufrido... ahí la pregunta perdón, Álvaro. Nos encanta escucharos a todos porque de verdad que aportáis muchísimo a este foro, pero tenemos el compañero y la compañera que han pedido la palabra. No sé si había alguno más, ellos dos. Ahora lo decimos, adelante. Bueno, me llamo José Luis, soy de pedagogía. Primero felicitaros a todos. Me parece un trabajo excepcional que hacéis. Y no sé si es una pregunta, pero ¿cómo se puede desconectar mentalmente y sobre todo emocionalmente en el trabajo que realizáis? No se puede. No se puede. Sí se puede. Sí se puede. Adelante, el micro, pásalo por aquí, por favor. ¿Puedo responder cómo? Sí. Yo te digo. Pero con el micro, por favor. Pues mira, yo me lo imagino, desde que empecé, me lo imagino que soy como un mecánico. Y yo cuando por la mañana me levanto me pongo un mono, ¿vale? Y soy psicólogo, educador de calle, etcétera, etcétera. Y cuando termino el trabajo me lo quito y ahí soy Javi, y ya está. No hay más. Muy bien. La compañera... José... Si puedo decir algo más. Sí, claro. Aparte de buena técnica, pero ha comentado antes una cosa que me ha gustado en el tema, creo que es el tema de cuidar el equipo, ¿no? Yo cuando estamos en equipo, trabajando donde se cuidan unos a otros, la verdad es que, y tienes la sensación de que estás bien, pues la verdad que sales satisfecho del trabajo y no te vas a casa dándole vuelta a la cabeza, sino que yo creo que eso es parte de lo importante, ¿no? El cuidar el equipo, la cervecita de después,
el soltar, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que en el día a día os tienen que salir, plantearse situaciones muy difíciles, complicadas y difíciles, ¿no? Y claro, creo que en todos vosotros o en todos nosotros estará el intentar paliar, facilitar, intentar solucionar mínimamente a esa familia, a ese chico, a esa chiqueta, ¿no? Y bueno, acaba la jornada laboral. Pero seguro que te tienes que ir a casa dando vueltas en qué es lo que no he pensado durante que estaba en la jornada para poder mañana ofrecerle alguna alternativa posible, ¿no? Entonces digo, eso tiene que ser ahí un poco, porque no estás hablando de arreglar un coche o no estás hablando de personas. Y cuando empatizas, como decía Marco y tal, o Álvaro, no sé, es que tienes que ir con un sinvivir ardores al max. Disculparme, nos quedan 2 minutos, pero no quiero que ni la compañera se queden con sus preguntas en el tintero. 3 medidas que me sirven. 1, trabajo en equipo. Gestión de equipo, confianza en equipo y, primera cosa. Segunda cosa, instrumentos de trabajo. Dejar las cosas escritas, con lo que me ayuda a desconectar. Y si aún así, que ya a los viejos nos ocurre, nos despertamos a las 5 de la mañana con caso que me dijo de no sé cuánto, me levanto, lo grabo en esto y me lo envío al correo mío corporativo. Ya me duermo. Si no, me hace ping-pong. Bien, ¿ella? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío y soy estudiante de tercero de psicología. Espero poder hacer las prácticas el año que viene. Pero bueno, yo quería hacer una puntualización, una observación desde mi experiencia. Yo soy diplomada en Relaciones Laborales, las hice ya hace unos años por la Olavide. Hice unas prácticas en una empresa y la verdad es que tuve bastante suerte con los compañeros, con la organización, porque aparte de que aprendí muchísimo, después me facilitaron un contrato de trabajo. Entonces quería comentárselo a Almudena, porque hombre, la verdad es que no todas las experiencias son tan malas, sino que también puede haber experiencias positivas, ¿no? Y ese por lo menos es mi vivencia. Muy bien. Esa fue muy positiva, ¿eh? O sea, que no quiero que penséis que fue negativa, para nada, ¿verdad, Eva? O sea, yo tengo una pedazo de nota en esa asignatura y tuve una super experiencia, pero porque supe sacar provecho de la parte negativa. O sea, pero por mi forma de ser, otras personas en mi situación seguramente las prácticas no hubieran suspendido. Pues yo en este caso tuve esa suerte y bueno, y la pregunta va ahora a lo siguiente. Después de todo el recorrido que haces en la formación teórica, cuando pasas a la realidad, a la práctica, ¿es verdad que se pone en práctica todo ese conocimiento? ¿O es ya a través de la experiencia, del rodaje, del aprendizaje, bueno? ¿Quién quiere contestar? Esos aprendizajes te capacitan para empezar a trabajar y empezar a aprender. Son muchísimos más. O sea, un crecimiento exponencial de lo que tú recibes y de lo que después aprendes. ¿Vale? Eso es la base. Después muchísimo más. Cuando aprende a conducir, ¿no? Sacar carnet y saber conducir. Lógicamente. Circular. Totalmente. Y la siguiente compañera, disculpadme que os interrumpa, pero es que tenemos que dejar el centro y no quiero que se queden las preguntas en el tintero. En realidad se ha adelantado ella mi pregunta, pero yo quería también poner un puntito de... Yo veo que voy con una motivación de esta tarde, que salgo con un subidón, que yo creo que estas jornadas son necesarias en segundo, porque tú en tercero cuando llegas, vamos, esto ya no lo ves de la misma manera. Salgo, o sea, muchas gracias a todos porque sabéis que esta profesión la llevamos y salgo entusiasmada, más se cabe. Yo estoy cerquita tuya, Isabel, estoy en el Ayuntamiento de Tomares, en ETF, con una educadora social que me está aportando. Yo hoy me estoy quitando también la piel de serpiente, llevo un mes y estoy, bueno, a la vista está, ¿no? Ya hablo, pero es que lo siento. Esta profesión es mágica y nos habéis hecho una tarde fantástica. Muchas gracias. Álvaro, sí, perdón, Álvaro, Javi, el micro. Javi. Es que se me ha quedado la espina y si me voy, si no se lo digo, pues se me va a quedar la espina. Entonces, ya, que el tema de lo de la desconexión,
O sea, yo cuando desconecto del tema emocional con las familias y tal, es porque mi vida no es perfecta. Y cuando termino de trabajar, me ocupo de mi propia vida. O sea, es la historia. Es que si no se me quedaba ahí. 5 hijos, niños y eso. Bueno, pues muchas gracias a la mesa, muchas gracias a Eva por coordinar toda esta jornada.